El país se enfrenta a una dura crisis energética. No es noticia, ya debe haber sufrido algún que otro apagón, incluso varios, o al menos haberse enterado por medios de comunicación sobre las causas principales. Si bien algunos buscan el chiste en medio de las desgracias, otros, heraldos de Twitter por el bienestar nacional, aprovechan para sembrar cizaña. La cosecha no es nada saludable. La violencia a la carta y los anhelos por desestabilizar el país en medio de las dificultades a la orden del día. Pero no solo encontramos estas maravillas en las redes, hay otras joyitas con las que nos divertimos. Hoy veremos otros escenarios donde la violencia sí tiene todo el terreno ganado y otros temas vinculados al doble rasero si de información se trata. Quédese conectado con nosotros. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana, también del mundo. Aquí vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. La guerra es lo peor, no la vamos a defender de ninguna manera. Aunque sí hay que ponerse en bandos, claro, nos ponemos en el contrario al de la OTAN, que casualmente suele estar ahí siempre gestando bombardeos. Lo otro que tampoco tiene defensa es la doble moral con la que se juzgan los sucesos. Lo hemos visto en la más reciente contienda entre Rusia y Ucrania, donde banderas ucranianas no han faltado por todas partes, incluso de cabeza, porque los jerarcas del Pentágono dicen defender un país cuya enseña nacional desconocen. ¿Cuánto ha habido de manipulación en esa guerra? ¿Qué tan transparente es la libertad de prensa que a tantos les gusta mentar? Veamos algunos ejemplos. Nos prohibieron los medios rusos para que, sobre el conflicto de Ucrania, pudiéramos disfrutar de una información veraz y plural. Tan plural como este titular: Ucrania evacúa sus militares de la acería de Azovstal, que fue repetido en decenas y decenas de medios occidentales, que durante días insistieron en que las tropas ucranianas fueron evacuadas, salieron o abandonaron la planta. ¿Se rindieron? ¿Se entregaron? Eso jamás. Son palabras prohibidas en la neolengua impuesta por el Ministerio de la Verdad, como en la novela 1984. En esta neolengua, Venezuela, Cuba o Bolivia nacionalizan o expropian empresas, pero si Alemania hace lo propio con la filial rusa Gazprom Germania, debe decirse que toma el control. Si Estados Unidos confisca bienes de empresarios rusos, a estos se les llama oligarcas, y el botín se justifica, es para destinar el dinero a ayudar a Ucrania. Pero la imparcialidad no queda solo a nivel informativo. Todas las esferas chocan con ella de alguna manera. Y claro, la cultura no se queda fuera. Después de prohibir la participación de Rusia, en el Festival de Eurovisión ganó, sorpresa, Ucrania. En 2019, la delegación de Islandia fue multada en dicho festival por mostrar una bandera de apoyo a Palestina, violando así la regla que prohíbe la politización del evento. Pero este año, a los cantantes de Ucrania se les permitió hacer propaganda de guerra en favor de sus tropas. Por cierto, el veterano periodista Javier García, exdelegado de la agencia EFE en China, decía que a ninguno de los conflictos que cubrió como corresponsal
fueron políticos, estrellas de cine, famosos y músicos extranjeros a dar conciertos, en referencia a los shows de apoyo al ejército ucraniano del cantante Bono o del cocinero José Andrés. Precisamente, gracias a la industria cultural, Estados Unidos ha conseguido la revisión de la historia de la Segunda Guerra Mundial, instalándose en el imaginario occidental como los vencedores del nazismo, cuando fue la Unión Soviética, con un sacrificio de 20 millones de vidas, quien abrió los campos de exterminio y liberó al mundo del horror nazi. Hay hechos que marcan la historia de los gobiernos de Estados Unidos, más allá del continuo intento por venderse como salvadores de la humanidad. Quedan las guerras y víctimas por todos los rincones del mundo, las más de 800 bases militares dispersas por ahí, y episodios como este, que nos recuerdan no solo la poca vergüenza de algunos, sino otras de las contiendas que se libraron porque sí, por sospechas dicen, y que costó miles de vidas. And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, too. Anyway, 75. La locución de este expresidente cuando se refiere a Putin, evidentemente, y a Ucrania, tiene tanto sentido como la de Joe Biden cuando se dispuso a comentar sobre los terribles sucesos en Texas el pasado 24 de mayo. Por un lado, lamenta y se cuestiona la problemática que representa el negocio de las armas, y por el otro vemos la vanagloria de su potencial. Digamos que la coherencia no es lo suyo. Sobre este tema ponemos otras aristas en la mira con Gabriela Fernández. Hace apenas una semana circulaba un video muy explícito en que un hombre grabó cómo disparaba a mansalva a varias personas afroamericanas. Y este mismo lunes lamentamos el asesinato de 19 niños latinos en una escuela de Texas. Estos han sido dos de los más de 200 tiroteos que han ocurrido en estos 5 meses en Estados Unidos. Que la mayoría de las víctimas sean personas racializadas no resulta ni casual ni extraño. Justificar masacres por el miedo a la extinción del hombre blanco tiene el mismo trasfondo ególatra y de abuso de poder que atacar países pobres para proteger la seguridad de superpotencias. Tristemente, este tiroteo no es un incidente aislado en Estados Unidos. Hay una larga historia de este tipo de ataques llevados a cabo por supremacistas blancos. Veamos más en el siguiente informe. Los ataques por motivos raciales aumentaron en Estados Unidos en la última década. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, alimentó la violencia contra la comunidad asiática. En marzo de 2021, un hombre de 21 años atacó 3 salones de masaje en Atlanta, dejando 8 muertos, entre ellos 6 mujeres de origen asiático. Los activistas afirman que las declaraciones de Donald Trump, presidente durante el estallido de la crisis sanitaria, amplificaron el odio. Cuando el presidente de Estados Unidos llama al coronavirus virus de China, Kung Flu, es un insulto para todos nosotros, los asiáticos. Nos están culpando de un virus que no tiene nada que ver con nosotros. En agosto de 2019, un hombre que se declaró un militante de extrema derecha desató una masacre de 23 personas en un supermercado en Texas. Le dijo a la policía que quería matar a todos los mexicanos posibles. Un año antes, en 2018, un supremacista blanco irrumpió en una sinagoga de Pittsburgh y mató a tiros a 11 personas, en el que se convirtió en el ataque antisemita más mortífero de la historia del país. Esta es la escena del crimen más horrible que he visto en 23 años en el FBI. Los miembros de la sinagoga Árbol de la Vida, que realizaban un servicio pacífico en su lugar de culto, fueron brutalmente asesinados por un hombre armado que los tenía como objetivo simplemente por su fe. Y en junio de 2015, un hombre de 21 años abrió fuego en una iglesia en Carolina del Sur, apagando la vida de 9 afroamericanos. En los últimos años, la llamada teoría del gran reemplazo ha ido ganando terreno en Estados Unidos. La teoría racista de la conspiración afirma que la población blanca sería sustituida gradualmente hasta su extinción por inmigrantes no blancos. Investigadores de los tiroteos masivos descubrieron que ha inspirado a varios autores de ataques. Los que sueñan con que la democracia norteña sirve para algo más que para justificar injerencias
y financiar un reality show de magnates sacándose trapos sucios cada 4 años, probablemente también se crean que las armas son legales porque a la mayoría de la población estadounidense le gusta vivir en una ruleta rusa. Pero existe una explicación mucho más lógica. Si la democracia, la seguridad o algo estuviese por encima del dinero y los monopolios, no podríamos llamarle capitalismo. Y Estados Unidos no tiene mucho interés en cambiarle el nombre. Nos vemos en la mira. How old are you, Maverick? He is 4 years old. Show me what you do with your gun. Do it again. Take the magazine out. Oh, can you put it back in? Para que no nos acusen de inflar sobre el vecino del norte por eso de ser nacidas y criadas en Cuba y además nunca haber puesto un pie por aquellos lares, les proponemos La breve historia de Estados Unidos, un animado muy a tono con todo lo que hemos abordado en el programa y cuyos autores son los de la serie South Park. Es parte de un documental del cineasta estadounidense Michael Moore. Es hora de contaros una historia breve de Estados Unidos de América. Hola niños y niñas, ¿listos para empezar? Érase una vez en Europa unas personas llamadas peregrinos que tenían miedo de ser perseguidos. Y se embarcaron rumbo al nuevo mundo donde ya no volverían a pasar miedo nunca más. Estoy muy tranquilo, sí, me siento más seguro. Pero cuando llegaron a tierra los recibieron los salvajes y se volvieron a asustar. Y los mataron a todos. Se podría pensar que cargarse a toda una raza de gente los calmaría, pero no. Luego empezaron a sentir miedo unos de otros. ¡Ah, bruja! Y entonces quemaron brujas. En 1775 empezaron a matar a los británicos para poder liberarse. Y salió bien, pero siguieron sin sentirse seguros. Y aprobaron una segunda enmienda según la cual todos los hombres blancos podían conservar su arma. Amo mi rifle, amo mi rifle. Lo que nos lleva a la genial idea de la esclavitud. Veréis, por aquel entonces los blancos también tenían miedo a trabajar. Así que fueron a África, secuestraron a miles de negros y les trajeron a América a trabajar muy duro sin ganar nada. Y no digo sin ganar nada como cuando dices... Trabajo en Walmart y no gano nada. Quiero decir $0. Nada. ¡Cero! Hacerlo de esa manera convirtió a Estados Unidos en el país más rico del mundo. ¿Sirvió tener todo ese dinero para tranquilizar a los blancos? ¡Qué va! Aún tuvieron más miedo. Y eso porque tras 200 años de esclavitud la población negra superó a la blanca en muchas partes del sur. Ya os imaginaréis lo que vino después. Los esclavos empezaron a rebelarse y al viejo amo le cortaron la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso se pusieron a gritar... ¡Quiero vivir! ¡No me mates, oh gran hombre negro! En el momento crítico apareció Samuel Colt, quien en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra vez sin tener que volver a cargarla. Y todos los blancos del sur gritaron... Pero ya era tarde. Poco después el norte ganó la guerra civil y los esclavos fueron libres. Sí, libres para cortarles la cabeza a todos los viejos amos. Entonces estos dijeron... ¡Vamos a morir! Los esclavos liberados no se vengaron. Solo querían vivir en paz. Pero los blancos no acabaron de creérselo y entonces fundaron el Ku Klux Klan. Y en 1871, el mismo año en el que el Klan se convirtió en una organización terrorista, también se fundó otro grupo, la Asociación Nacional del Rifle. Muy pronto los políticos aprobaron una de las primeras leyes sobre armas. Era ilegal que una persona negra poseyera un arma. Fue un gran año para América. El KKK y la ANR. Claro que no tenían nada que ver entre sí, solo fue una coincidencia. Un grupo apoyaba la posesión responsable de armas y el otro disparaba y linchaba a los negros. Y así siguieron las cosas hasta 1955, cuando una mujer negra infringió la ley negándose a viajar en la parte trasera de un autobús. Los blancos no podían creérselo. ¿Por qué no viaja detrás? ¿Qué está pasando? Y ahí se armó el gran follón. Todos los negros del país empezaron a reclamar sus derechos y a los blancos les entró el acojone total y gritaban... ¡Huid de aquí! ¡Huid de aquí! Y lo hicieron. Huyeron a las afueras donde todo era blanco, limpio y seguro. Compraron 250 millones de armas, pusieron cerrojos y alarmas en sus casas y barreras para entrar en sus barrios. Por fin estaban a salvo, protegidos y bien cobijados. Y todos vivieron felices y comieron perdices. Por hoy es todo. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Regresamos la próxima semana. Hasta entonces, ya sabe, manténgase con filo.